De algo que es verdaderamente para mí sumamente interesante, que tiene que ver con vivir y también con morir, compartir. Está con nosotros Estela Maris Maruso. ¿Qué tal, Estela Maris? Que sos... Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. Bueno, te voy a presentar de alguna manera. Sos terapeuta biopsicosocial. Llevas más de 40 años acompañando a enfermos terminales o crónicos. Sos directora de la Fundación Salud. Entiendo que acompañaste con el objetivo de aprender a vivir con el dolor a muchísimas personas, 50.000 personas entiendo que han pasado por la Fundación. También he leído sobre tu historia de vida, que estudiaste ciencias políticas, pero que de repente hubo un cambio de rumbo en la vida que te llevó a dedicarte a esto. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De pensar en vivir más allá de los diagnósticos, en seguir adelante, en cómo gestionar el dolor. Supongo que me quedo corto con todo lo que se puede decir, pero ¿por dónde empezamos a contar tu historia y lo que haces? De verdad no te has quedado tan corto porque hablaste mucho. Un poco de mi historia, ¿no? Yo les agradezco profundamente poder estar acá. Si bien es cierto que hemos tenido bastante difusión desde el comienzo de tantos años, pero que den un tiempo para poder explicar bien de qué se trata, ¿no? Porque si no nos quedamos muy en lo superficial, con no sé si son recetas, pero con indicaciones de cómo cambiar esto o cómo cambiar lo otro, ¿no? Llegaste al lugar correcto para que nos cuentes de qué se trata. La verdad que sí, poder tener un tiempo para poder explicar bien de qué se trata esto, ¿no? Porque si bien acompañamos, ese acompañamiento es un acompañamiento que mueve a la esperanza de que las cosas pueden cambiar tanto internamente como se perciben las circunstancias y también cómo poder actuar de una manera diferente, pero siempre acompañado por la biología. Nosotros tenemos el lema de que el cuerpo siempre va adelante, ¿no? Es decir, hablamos mucho, vivimos como podemos, elegimos permanentemente, pero no entendemos el funcionamiento del cuerpo de verdad. La medicina ya se está acercando ahora. Hay un nuevo paradigma que se está gestando, donde se está integrando lo que nunca estuvo separado, ¿no? Se separó lo que nunca estuvo separado, esa integridad, donde la persona realmente tiene que hacerse responsable de que ese conjunto de todos los aspectos que forman nuestra condición humana funcionen en equilibrio. Entonces, muchas veces el hecho de trabajar para ganarse la vida, no estar en la vida, hace que la perdamos porque no sabemos cómo vivirla de tal manera que el cuerpo acompañe. El cuerpo tiene todo el potencial necesario para modificar el curso de cualquier circunstancia adversa, ¿no? A pesar de que a veces los diagnósticos son condenatorios. Sí. El trabajo nuestro es esto, es acompañar en las crisis severas y lograr que la persona se torne resiliente, que es un término que ahora es muy común. Antes esto comenzó con la física, después siguió con la psicología, ya llegó a la medicina ahora. Es decir, es cómo lograr que podamos tornarnos resilientes, es decir, adquirir una plasticidad biológica, el cuerpo, biológica y biopsicosocial también, de cómo nos tenemos que mover, de tal manera que podamos salir con ese aprendizaje fortalecidos, enriquecidos, y hay una palabra que es la más importante, transformados. Transformados. Hay que transformarse, porque si uno se transforma, cambia la percepción. Y si cambia la percepción, cambia el comportamiento de la biología. Por lo tanto, estamos hablando de salud integral. Y no solamente esto es práctico para una persona que está enfrentando un diagnóstico severo y terminal. Es para todos. Yo te quería preguntar solo para clarificar todavía más. La gente llega a vos, a tu grupo de trabajo, con diagnósticos de enfermedad terminal, por lo general. Y a partir de ahí ustedes toman el rumbo, proponen un rumbo. ¿Es así? Llegan muchísimas personas, la mayoría obviamente llegan con un diagnóstico condenatorio, que los condena a vivir un tiempo determinado. Y encima lo dicen, ¿no? O sea, se van a morir. Se van a morir. Y si le dan fecha,
Peor. Porque tenemos que hablar qué es lo que pasa con eso, ¿no? También la comunicación, cómo recibe una persona el diagnóstico y el impacto que tiene en la biología. O sea, con la intención de mejorar el estado funcional, lo que logran muchas veces es empeorar el estado funcional por cómo vive la persona lo que escucha. Es decir, el cuerpo percibe de una manera determinada y de acuerdo a esa percepción hay un movimiento químico y energético en el cuerpo real, concreto, que no es algo que podemos llegar a imaginar. El cuerpo lo hace. Debajo de la piel no somos solamente estructuras moleculares, ¿no? Somos seres que pensamos, que sentimos, que imaginamos, que vivimos. La adversidad, hay adversidades que las tenemos que vivir porque forman parte de la vida. Hay adversidades que nosotros generamos por nuestras propias elecciones, entramos en la vida y elegimos y después tenemos que asumir nuestras consecuencias. Pero también es cierto que la vida entra en nosotros a través de la enfermedad, la discapacidad, los accidentes, el envejecimiento, bueno, todo lo que es la vida, todo lo que es la vida. Y no estamos preparados para eso, no estamos preparados para eso. Esta es la realidad. Cuando yo digo que no estamos preparados, es que mentalmente uno sabe que entramos un día y que tenemos que salir otro día, o sea que algún día vamos a morir o vamos a partir, si lo queremos poner un poco más poético, vamos a partir de esta experiencia, pero es como que ninguno se lo cree, ¿viste? No lo creemos eso. Sí. Y vivimos como que esto es algo. Entonces cuando llega el momento, ante cualquier circunstancia, es una tragedia, ¿viste? Hay que sacarle el dramatismo a la muerte. Sí. Y al mismo tiempo te escuchaba hablar y hablas de personas, no hablas de enfermos, no hablas de moribundos, no hablas de... Y eso me parece importante porque muchas veces hay algo que se llama el movimiento hospice, que es muy interesante, que trabaja sobre la idea de los cuidados paliativos, que lo primero que hace es correr el diagnóstico como elemento de identidad toda para la persona. O sea, la persona es una persona que tiene una enfermedad, pero que está viviendo la vida hasta el último suspiro. Pasa por la experiencia de una enfermedad, porque si no te identificás con la enfermedad, y cuando vos te identificás con la enfermedad no podés hacer nada con ella. O sea, uno puede vivir a pesar de un diagnóstico, ¿no? Yo siempre digo, no confundir una enfermedad incurable para la medicina con un paciente incurable, y esto lo defiendo en cualquier área, en cualquier lugar. ¿Cuál es la diferencia? Para la medicina, una enfermedad incurable es aquella que hasta ahora no la puede curar. Pero esto no habla que un paciente puede ser incurable. Porque toda no es una carrera, pero todo mi tránsito, ¿no? Este cambio fundamental que yo hice en mi vida fue por descubrir que hay pacientes que son extraordinarios, que a pesar de tener un diagnóstico condenatorio, pueden recuperar la salud. ¿Tu propio padre? Esto, bueno, empezó con papá, por eso fue lo más significativo para mi vida, ¿no? Yo sentí que si papá lo pudo hacer, otros lo podían hacer. ¿Le habían dado un diagnóstico también condenatorio? Sí, terrible. No quiero hablar de mi padre porque me voy a emocionar como lo hago siempre, ¿no? Por un ser muy excepcional, pero no hablo como un papá biológico, sino como ser, como ser humano. Sí. Un tipo realmente increíble. Y bueno, en un año todas sus metástasis desaparecieron. Fue el primer caso extraordinario que yo conocí. Entonces, bueno, cuando uno es joven, ¿viste? Es terrible cuando uno es joven, cree que puede cambiar el mundo, ¿viste? Claro. Esa fuerza, esa vitalidad. Digo, bueno, si papá lo hizo, otros lo pueden hacer, pero yo estaba convencida de que algo pasaba en la biología, que esto no venía de arriba, ni venía del costado, ni venía de... No era magia. No era magia. Conocí a mi padre y conocí cómo vivimos esa experiencia. Por lo tanto, bueno, ahí empezó la búsqueda. Justo me agarra en la época donde en Estados Unidos Nixon declaró la guerra contra el cáncer. Entonces en el Instituto Nacional del Cáncer estaban todos los investigadores aportando, por distintas circunstancias de la vida, donde yo trabajaba y conexiones, que forman parte de una comisión importante en Brasil, tuve acceso al Instituto Nacional del Cáncer en aquel momento, y ahí conocí a los grandes que estudiaron, descubrieron y vieron cosas impresionantes que acompañaban mucho a poder acercarse a entender qué es lo que había pasado en algunas personas. Pero en aquel momento era el paradigma de
esto es así y esto se descarta totalmente, ¿no? Digo esto por muchas investigaciones que yo veo ahora, que ya pasaron más de 40 años y están ahora las redes hablando de cosas que ya se sabían hace 40 años. Las redes ahora hablan pero hace 40 años, pero las están pasando de una manera que yo siento que tampoco es la correcta, porque lo hacen parcial. Claro. Entonces cuando hablan, viste ahora las dopaminas, la serotonina, bueno, hablan de eso como si fuera, bueno, generamos esto, si reímos generamos esto, si hacemos esto generamos esto, si hacemos esto generamos esto. Pero no hablan de que esas drogas que podemos generar actúan en sinergia. Por lo tanto, vos podés hacer un montón de cosas prácticas, tipos de respiración, meditación, que por supuesto ya se conoce mucho esto, ¿no? Logran cosas importantes. Pero si no hay un cambio de percepción en la persona, si la persona no se transforma interiormente, una acción no logra esa transformación. Es un cambio cosmético que se produce en un momento para generar un estímulo que determina una sensación, ¿sí? O un estado emocional determinado, pero la persona no se transformó. Claro. Entonces no puede ser que con sano, técnicas... meditar y hacer deporte, si no lo incorporás a algo más integral... ¿Por qué? Porque meditar genera mecanismos que son pero son extremadamente importantes, pero no alcanza. O sea, cuando hablamos de la integridad de nuestro ser, la integridad de nuestro ser, tenemos que hablar de cómo se conectan todos los sistemas, que no hay ningún sistema que está separado del otro. Ningún sistema que está separado del otro. Ahora hablan corazón, cerebro, microbiota, cerebro. Hablamos de telómero, bueno, de todas cosas nuevas, que supuestamente son nuevas, que no son nuevas, porque funcionaron siempre. Pero lo que no se habla de un plan integrador. Entonces, cuando estamos ante una situación adversa, como un enfermo que recibe un diagnóstico condenatorio, hoy sabemos que esa persona, trabajando esa integridad y logrando cambiar, apoyados siempre científicamente, la psiconeuroendocrino, inmunología, la medicina cuerpo-mente, la epigenética. Es decir, yo todo lo que hablo así con mucha liviandad tiene un sustento científico, por supuesto. Es decir, podemos ver que si esa persona puede entrar en ese universo increíble, maravilloso. Yo creo que la divinidad está de verdad en el cuerpo, Dios está en el cuerpo. ¿Pero la medicina marca el camino? Se están acercando mucho. Antes era terrible, eran detractores. O sea, las emociones, no pasa nada. O tenías un diagnóstico condenatorio, un cáncer, un pronóstico. No, las emociones no hacen nada. La comida, no, puede comer cualquier cosa. Hoy sabemos lo que es la nutrición, hoy sabemos que mucho... bestialidad, ¿no? De que si se va a morir, déjalo que coma cualquier cosa. Bueno, sabés que hay muchos mensajes de gente que pasó por tu fundación, muchísimos. Qué bueno. Desde España dicen, con ella pude... Mira, gracias pionera. Gracias por tu fundación. Dice, soy María del Carmen, desde España. Hice el para con Estela. Logré sanar mi depresión de 39 años. Mira. Acá hay alguien que dice, que es muy interesante, dice, atravesar el proceso de mi enfermedad, por acompañarme y por poder atravesar todo el dolor, pero lo pude hacer con un nuevo sentido. Entiendo que además de, bueno, si no vas a... Digamos, tenés una enfermedad que, en caso de no curarte, por lo menos acompañar a atravesar ese momento, que puede durar cuánto. Pero ¿sabes qué? Es maravilloso, eso no lo podemos saber. Que mejoran la calidad de vida, no hay duda. Que modifican el tiempo de sobrevivencia, no hay duda. Que obviamente que cuando uno aprende a vivir bien, también tiene una buena preparación para su partida. Y cuando uno sabe generar todas las drogas endógenas, porque es un área extremadamente importante, el cuerpo es capaz de generar todas las drogas que necesitamos, ansiolíticos, antidepresivos, tranquilizantes, euforizantes. Es increíble, todas las drogas están a nuestra disposición, todas, claro. Absolutamente todas. Vos hablas de salir del por qué me enfermé al para qué me enfermé. Claro, porque no hay tiempo. Está la vida arriba de la mesa. Siempre estuvo la vida arriba de la mesa. Entonces, el querer saber el por qué, nunca lo vamos a poder saber. Son interpretaciones. Y lo que hay que salir es de las interpretaciones. Va el cuerpo adelante, hacia adelante vamos. Esta enfermedad tiene que tener un sentido. Algo me tiene que dar esta enfermedad. Por eso decimos que tenemos que salir fortalecidos. Y hay un cambio significativo. Porque cuando uno sale fortalecido y se transforma la manera de pensar, de sentir, de imaginar, de actuar y de expresión.
Es decir, cada uno de estos aspectos que tienen que ver con nuestra conducta se comunican directamente con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema endocrino y con nuestro sistema inmunológico. Quiere decir que un pensamiento llega al sistema inmune. Te hacen 20.000 tratamientos para aumentar la inmunidad y vos la destrozás permanentemente. Claro. ¿Por qué? Con un pensamiento que no construye salud. O sea, si están interconectados, las células del sistema inmune están repletas de receptores que reciben el endógeno de la mente, el endógeno que sale también de otras partes del cuerpo. O sea, es como el sexo molecular, ¿no? El cuerpo genera ligantes, que son los químicos, pero están los receptores, las puertitas en las células que van a recibir a esos ligantes, ¿no? Entonces, ¿cómo enseñar a la persona a generar los ligantes necesarios para cada uno? Esto, si bien escribimos libros y podemos explicar esto, es para que la gente pueda comprender que hay recursos reales, concretos, que la fe es extremadamente importante, pero que sin acción es impotente. El cuerpo es el que tiene que actuar y nosotros tenemos que saber cómo actúa ese cuerpo. Entonces, mis pensamientos construyen salud. Si hoy sabemos que un pensamiento llega a la expresión de un gen, esto no es una información inocente. ¿También es acompañar a quienes rodean a la persona? Sí, porque sí, el Silvia trabajo, dice, no, mira, el trabajo es integral. Silvia dice, gracias por acompañarnos con la enfermedad y partida de nuestro amado hijo Franco. Lo que uno nunca quiere escuchar. Ayudamos hasta el último momento y ayudamos a la familia también. Y cuando llega una persona con un diagnóstico, incorporamos a la familia. O sea, trabajamos lo cognitivo, lo emocional, lo vincular, lo inconsciente, lo epigenético, todo, absolutamente todo. Pero es un plan personalizado para cada uno. Cada uno necesitamos cosas diferentes. Estela Maris, pones un montón de foco en la salud y en lo emocional de la persona. ¿Cuánto juegan en ese plano para un enfermo terminal resolver esa conversación pendiente con alguien, ordenar sus cosas? Sanar los vínculos. Sí. Es fundamental. Sanar los vínculos, pero sanar los vínculos no quiere decir estar bien con el otro solamente, porque depende del otro. Es decir, que uno lo pueda sanar interiormente, que cambie la manera de percibir lo que ocurrió. Eso es resignificar, es darle un significado diferente. Y por lo tanto, esa resignificación actúa en nuestras redes neuronales, donde están incorporadas todas nuestras experiencias, y que infelizmente por no saber cómo actuar, cada vez que la recordamos, revivimos el mismo sufrimiento dentro del cuerpo. O sea, el cuerpo devuelve. A mí me pasó una sola cosa negativa en la vida, triste, injusta, como la querramos llamar, pero yo la revivo 1.000.000 de veces y obligo a mi cuerpo a vivirlo 1.000.000 de veces. Entonces yo llegué a la conclusión con el tiempo, ¿no? Y con la experiencia de tantos seres, es que nosotros realmente no somos nuestros amigos para nuestra biología. Somos nuestros peores enemigos. Estela Maris, una enfermera que se encargaba de acompañar en cuidados paliativos en la recta final de la vida, que escribió un libro sobre los 5 arrepentimientos más frecuentes de quienes estaban por partir. ¿De qué se arrepiente la gente ante esa encrucijada vital? La mayoría de las cosas que no vivió. El poder darse cuenta que su vida generó mucho sufrimiento porque por el debería, tendría o podría haber sido también, ¿no? Okay. El hecho de sostener nuestro autoimportantismo, que lo podemos llamar ego. Autoimportantismo. Es realmente nuestro peor enemigo, y el apego al ego es nuestro peor enemigo, ¿no? Yo debería, ¿cómo surge el sufrimiento? El dolor es dolor, el dolor crea la carne, el sufrimiento la destruye. El dolor no es malo, pero si le agregamos sufrimiento, que es el deseo contrariado, ahí empiezan mecanismos. Yo estoy hablando de mecanismos bioquímicos que regulan procesos fisiológicos que se asocian al avance de una enfermedad, en el caso de que tenemos que acompañar a una persona que está enfrentando una enfermedad así. Claro. Sí. Esto es real. ¿Y dónde está originado? En lo que pienso, en lo que siento. Antes, hace unas décadas atrás, en las terapias, las emociones no tenían ninguna importancia. Hoy sabemos que las emociones rigen toda nuestra biología. Nuestra biología. La meditación es una gran herramienta en ese camino. ¿Qué otras? No, hay muchas. Hay muchas. Las que vienen del cuerpo o las que vienen de la mente.
Porque hay que utilizar mecanismos de la mente para que actúen en el cuerpo, si bien es toda una misma cosa, pero es solamente para poder mostrar. Sí. Es un mapa, no es el territorio. Sí. Es decir, son mecanismos que surgen de la mente para actuar sobre el cuerpo. Y hay mecanismos químicos que surgen del cuerpo que actúan en la mente. Por eso está todo interconectado, están todos los sistemas interconectados. Y además de la meditación, ¿cómo cuál? Todo lo que tiene que ver con bajar la frecuencia cerebral, porque en definitiva no es la meditación, es lo que logra la meditación. La meditación. Y hay muchos tipos de meditación, muchos tipos de meditación. No es solamente la meditación estática, que es bajar la frecuencia cerebral. Baja la frecuencia cerebral y empieza a actuar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es generador de mecanismos químicos, de drogas endógenas que son tranquilizantes, que no son estimulantes. Entonces, si uno aprende a meditar, realmente logra un equilibrio, porque en la vida nos tensionamos. Ahora, Estela, ¿por qué entonces yo me tensiono, me tengo que distender. Entonces la meditación es uno de los caminos, la respiración consciente, el estar atento a los indicadores somáticos del cuerpo, todo lo que te hace estar en el presente, realmente ayuda un montón, pero vos tenés que salir a la vida. Sí. Tenés que enfrentar la cotidianidad, tenés que enfrentar todo lo que ustedes hablan todos los días, que es muy triste, ¿no? Sí. Que es muy, pero muy triste. ¿Por qué crees que el gran tema de la vida es la muerte, ¿no? Porque el gran tema de nuestra forma, nos hacemos como una especie de gran puesta en escena teatral para evitar pensar en que algún día nos vamos a morir. Esto no lo digo yo, esto es la filosofía, lo dice Heidegger, que finalmente esto es una gran, como si nada fuera a pasar, ¿no? Vivimos. Entonces, de esa manera no hablamos de la muerte. Yo cada tanto recuerdo que me voy a morir y enseguida me hago como un juego con mi cabeza para olvidarme de eso rápido y seguir adelante. Y esa es la forma en que vivimos, ¿no? De alguna manera. Yo te pregunto, ¿por qué no hablamos tanto? ¿No hace falta hablar más de la muerte como para prepararnos para la muerte? Quitarle un poco de tabú. Pensar que si hacemos las cosas de un modo nos vamos a llegar de otra manera. Tenerla más presente. ¿Por qué no pasa eso? Ahora, ¿con qué te preparás para eso? No, te pregunto. Es un cuestionamiento, ¿no? Sí. ¿Cómo nos preparamos? Ordenando la casa interna, ordenando la casa externa, porque en algún momento nos vamos a tener que ir. Hay dos casas, ¿no? La que hemos vivido adentro, los vínculos, y después la externa, ¿no? Las cosas que quedan. Yo soy de la idea que primero hay que sacarle el dramatismo a la vida. Y hay parte de un cuentito que a mí me gusta mucho. Yo estuve 5 años con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. La pude traer 2 veces al país, no hablo mucho recordemos quién es para la fundación. Bueno, la pionera de la tanatología, la grande de la tanatología. Así que fue divina la participación de ella 2 veces en la Facultad de Medicina. Todos estos grandes con los cuales nosotros nos formamos para poder crear nuestros programas, todos los llevamos a la Facultad de Medicina, ¿no? Al aula magna, porque lo importante era transmitir este conocimiento. Así que con Kubler el tema de la muerte era un tema recurrente, y yo participé en seminarios de vida, muerte y transición, seminarios para prepararse para la transición. Hoy hacemos seminarios nosotros para recuperar la salud o para mejorar el estado de salud, pero se hacen seminarios para eso, y es muy interesante porque se trabaja en la vida para la transición como un hecho natural. Un día entramos, un día tenemos que salir. Ahora, el cuentito a mí me gusta mucho, porque un discípulo fue a ver a un maestro y le dijo: maestro, ¿cómo hago para prepararme para morir? Y le dijo: aprende a vivir. Y entonces le digo: ¿cómo aprendo a vivir? Prepárate para morir. O sea, el hecho de saber que un día no vamos a estar, ¿sí? Y poder abrazar, esto forma parte también de nuestro trabajo, trabajar mucho desde el cerebro a los genes, de poder salir de la visualización destructiva, que es el miedo, la preocupación por las cosas que todavía no ocurrieron, ¿no? El control, el miedo al dolor. Todas estas cosas, el miedo al dolor, al sufrimiento, al camino. Hay mucha gente que te dice: yo no le tengo miedo a la muerte, pero le tengo miedo al camino hacia la muerte. ¿Cómo va a ser mi camino, no? Se desarma de un día por vez, me imagino, además. Yo igual creo que uno de los elementos más perturbadores de la idea de la muerte es la idea del olvido. ¿No?
caer, como naufragar en la intrascendencia, el paso del tiempo. No. Pero sin embargo, mira lo que yo te voy a decir. Hay experiencias de trascendencia que fueron muy estudiadas, ¿no? Donde uno realmente pierde el miedo y puede reconocer los distintos niveles de percepción interna que se pueden lograr interiormente. Cuando podemos vencer ciertos obstáculos que tienen que ver con la manera en que nosotros percibimos, tenemos experiencias que son tan increíbles que las personas le tienen miedo a la muerte. Muchos refieren, nosotros acompañamos también, por supuesto, ¿no? Sí. Sí. Y acompañamos a las familias. Claro, me imagino. Tenemos 4 generaciones, atendiendo 4 generaciones. Divino, ¿no? Un regalo de la vida. ¿Se puede pensar? ¿Y qué pasa con esto? Es decir, empiezan a tener experiencias trascendentes, no paranormales, que se consideran paranormales, que vienen con... No, el cuerpo mismo te las da, que son estudiadas y dicen, esto tiene que ver con activación de algunas partes del cerebro, ¿no? Una parte del cerebro que tiene muchas capacidades, que se llama gyrus angular, o es una experiencia que trasciende al ser biológico. Entonces, cuando una persona empieza a ampliar su campo de sensibilidad, de una verdadera sensibilidad, que no es el ego, el te quiero, sí, ¿no? Las creencias que nos separamos, uno va acá, otros acá. O sea, que empieza a poder sentir todo lo que el cuerpo puede generar cuando logramos ese equilibrio, que todo vaya en orden, esos mecanismos bioquímicos que los podemos generar. Es decir, tenemos experiencias que se le pierde el miedo a la muerte y las personas están hábilmente preparadas, hábilmente preparadas. Y quien queda, notas, se toman decisiones, supongo, trascendentales cuando la persona queda, el familiar se fue y el día después es salir a tomar decisiones. ¿Cómo se sale el día después? Es que los programas también integradores de esto que estamos hablando, los que nosotros realizamos, son programas que incorporan también a la familia y la familia también va evolucionando. Y agradecen mucho. Familia contra enfermedad, ¿no? Es decir, la familia puede formar parte de la medicina, puede ser parte de la enfermedad. ¿Qué le propones a esa familia cuando esa familia llega con una situación determinante? ¿Qué es lo primero que le proponen como método? ¿Qué es lo que le plantean? No, primero tenemos que conocer quién es esa persona. ¿Quién es esa persona? No cómo se llama, no qué hizo, cómo vivió, si tiene hijos, por supuesto que todo forma parte, ¿no?, de su historia, pero realmente quién es esa persona, qué es lo que siente de verdad, ¿no? ¿Qué es lo que siente de verdad? Y si realmente quiere vivir. Porque hay una gran diferencia entre querer vivir y no querer morir. De verdad que las personas hacemos de todo para no morir, pero no hacemos mucho para vivir. Cuando decís que hay que transformarse, es lo peor. Y por otra parte, yo por experiencia hablo, lo más difícil en la vida es cambiar. Claro. ¿Qué pasa cuando llega alguien que dice, ya está, me quiero bajar de esta moto, quiero asumir lo que va a pasar y transitar con la mayor naturalidad lo que posible? logramos es que resignifique su ¿Qué pasa vida con la para gente que vea por dice, qué. basta, me quiero morir? Seguramente que si dice que quiere morir es porque la vida no le está dando absolutamente nada en este momento. Entonces es una salida, es un refugio. Sí, obvio. Y es como un refugio, yo me refugio muchas veces para el sueño, ¿no? Las personas que están muy enfermas buscan el sueño como un refugio. Quieren dormir, porque si no tienen la enfermedad permanentemente acá. ¿Hoy se la puede acompañar a la gente que está en esa situación? Porque hay mucho fantasma alrededor de esa idea, ¿no? Desde la eutanasia, para ponerlo en palabras, hasta un camino de los cuidados paliativos en el acompañamiento del último tramo de un enfermo terminal. Hay un camino enorme, ¿no? Bueno, lo que se debería, hoy otra vez miras lo que yo digo, el debería, que esa palabra hay que sacarla de nuestro vocabulario, pero es ayudar a que puedan sentir la vida con integridad antes de irse. Porque lo que viven es lo que interpretaron, y esto tiene que ver con una percepción, o sea, todos percibimos, la percepción te hace interpretar, y cuando te hace interpretar, la interpretación inmediatamente genera mecanismos bioquímicos, y eso es lo que hacen que uno esté optimista, que esté negativo, pero también que uno pueda ver todo lo aprendido en la vida.
sin lecciones aprendidas, yo digo que es difícil regresar a la casa, ¿no? A la casa interna o a lo que podemos llamar casa, que no sabemos cuál va a ser el final. Pero es un trabajo de enriquecimiento de verdad personal, que, insisto, no debería ser para una persona que ya transita, ¿no? un diagnóstico adverso, sino para todas las personas que podamos aprender. Estela Maris, ¿cómo se acompaña a aquellos que están transitando el final con una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad que puede ser el Alzheimer, algún tipo de demencia senil, que además son muy despersonalizantes? Uno siente que el otro ya, de hecho, se fue yendo a cuentagotas. ¿Cómo se transita ese final? El tema es cómo se transita la experiencia de la enfermedad o quién experimenta esa enfermedad. Esa es la gran diferencia. Nosotros acompañamos, ¿no? Nosotros trabajamos en la experiencia de la enfermedad, no en la enfermedad. Esto tiene que quedar muy claro. Las personas no vienen a buscar la curación, vienen a buscar la sanación, pero después te das cuenta que la sanación es medicina también. Claro. Porque una persona ponga en orden todos sus mecanismos bioquímicos, es impresionante lo que puede llegar a pasar. Entonces es medicina y así se ayuda. Vos estás hablando de pensar la enfermedad como el principio de algo, más que como un final. Por supuesto, siempre es algo nuevo. Siempre es algo nuevo, pero ¿con qué recursos la enfrentás? ¿Con qué recursos? Hay recursos que vienen de afuera, que son bienvenidos, por supuesto, las personas que acompañan, ¿no? Vos fíjate que estudiaron los pacientes extraordinarios. Nosotros tenemos registro de más de 3.500 casos. Y hoy, re felices. Contanos, porque... ¿Qué le decís paciente extraordinario? Aquellos que lograron una remisión total de la enfermedad. También podría decirte que para mí un paciente extraordinario es aquel que vive con integridad y le da sentido a su vida hasta el final, de ¿sabes? algo específico, por eso te lo preguntaba. Pacientes extraordinarios. Hoy en Harvard los llaman pacientes enigmáticos. Cuando nosotros comenzamos con los primeros pacientes, después de papá, por supuesto, y acompañado por todos estos grandes, ¿no? Que mostraron cosas increíbles, lo que es el efecto placebo, lo que es el efecto nocebo, cómo actúa en el cuerpo, qué pasa con la relación médico-paciente, el poder que tiene un médico con un paciente no es solamente con la información que tiene, es cómo se expresa. De acuerdo a cómo se expresa un médico lo vemos claramente, puede ser el principio del fin de un paciente. La palabra del médico es increíble, la manera en que se puede comunicar con su paciente. Un médico que te comunica bien te da un optimismo. Dice, no hay que dar esperanza, falsas esperanzas. No existe la falsa esperanza. No existe la falsa esperanza. ¿Quién se ve tanto para matar la esperanza? Y hoy nosotros podemos hablar de esperanza basada en evidencia científica. Vamos a cambiar, vamos a transformarnos, vamos a experimentar lo que hasta ahora no experimentamos. ¿Y un sector de la medicina no te habrá mirado con recelo por pensar así? De entrada era terrible. Eran muy pocos médicos los que adherían. Estoy hablando ya del año 79, muchos años pasaron. Pero ahora no, ahora bien, mandan los mismos pacientes le llevan los libros a los médicos. Esto es maravilloso. Sabés que te respalda Obama, porque el discurso histórico de Obama, en el discurso histórico del Yes We Can de Obama, en un momento dice que le han advertido no dar falsas esperanzas al pueblo americano. Y él dice, y en esta historia improbable que es América, nunca ha habido nada falso en la esperanza, ¿no? Divino. Y es una de las líneas más recordadas de ese discurso histórico. Además está estudiado un paciente desesperanzado e indefenso, suicidio endógeno. Lento. ¿Qué puede hacer una persona que te mata en la esperanza y vos te sentís indefenso? Construiste edificios, ¿sabes? Es un momento muy especial donde muchos gladiadores caen con pie de arcilla. Personas que tuvieron todo el poder para hacer todo y cuando llegan momentos como estos no pueden hacer absolutamente nada. Entonces ahí es el momento, ¿sabes? Para poder valorar lo que era la vida. Toda la vida para ganársela y la vida te pone de rodillas en un segundo. Y vos crees que le ganaste a la vida. En un segundo. Es un antes y un después. Estás sacando tu nuevo libro, ¿no? Que es entiendo que es una actualización de un trabajo que venís haciendo de hace tiempo, ¿no? Contanos un poquito. Estamos actualizando un poco información de las neurociencias, un poco,
volviendo a unir lo que dijimos, pero con un poquito más, para que se pueda ver un poquito más. Pero lo más importante es despertar en la gente motivar a las personas, pero motivarlas con conciencia. Conciencia, que es un estado de percepción, pero conciencia también, que entiendan que lo que estamos diciendo es real y que lo puedan poner en práctica rápido. Pero lo que conmueve mucho de los libros son los testimonios. Claro. Porque ahí están los testimonios de personas que realmente tenían pronósticos de poquitísimo tiempo y que han pasado 15 años, 20 años y que no fue un tiempito de respiro. Porque muchas personas creen que cuando dicen me curo y después la enfermedad vuelve, en el tiempo que dijeron me curo, era un tiempo de respiro, porque después la enfermedad volvió otra vez. Claro. ¿Qué pasa con esas personas que la enfermedad no volvió? Pero no nos interesa tanto mostrar que han logrado una remisión, ¿no?, de la enfermedad, sino en qué se fueron transformando. Claro. Interesantísimo. Porque ellos hablan de su transformación y agradecen, porque si no se hubiesen transformado, ellos dicen que no lo hubiesen logrado, ¿no? El viaje, la enfermedad. El viaje. Me hiciste acordar a Oliver Sacks, que el neurólogo que hacía literatura con las historias de sus pacientes y que hablaba de la enfermedad como un viaje hacia un puerto que uno no sabía cuál era el puerto al que llegaba. Pero cada comienzo de enfermedad era un viaje que se iniciaba con un paciente. Y después él narraba las experiencias de sus pacientes. Un poco me hiciste... Es que son historias que inspiran, ¿sabes? Que te muestran. Pero lo ven que no es magia, que la magia realmente está dentro y que siempre hay un beneficio. La enfermedad hasta devuelve a la familia lo que es importante. Nosotros vemos transformación de familias. Es un trabajo realmente muy enriquecedor. ¿A dónde te puede escribir la gente cómo comunicarse con vos? Yo tengo que ser sincera. Lo que quieras. Es lo que más me cuesta. Porque da la sensación de que uno está hablando para vender un producto, para que la gente venga, porque pero lo tengo que hacer, ¿no? Fundación Salud. Es Fundación Salud. Exacto. Sí. Ahí está, mirá. Fundación Salud. Sí, ahí lo pasamos en el chat también. Ahí está, muchos preguntándolo. Estela Maris, muchísimas gracias. No, les agradezco a ustedes que tuve un puntito. Y viste, quería hablar, porque yo digo que escuchen esto, pero de verdad que les agradezco porque me ayudaron un montón a que lo pueda hacer. Gracias. Buenísimo, gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Estela Maris Maruso, autora de